Y por supuesto, yo no estoy poniendo en duda jamás la sola escritura, estoy poniendo en duda simplemente la perspectiva que tú has dado y que yo he escuchado, de que al quitar del medio, vamos a decir de esta forma, y por eso yo sé que tanto le hablas al asunto, la Bueno, sola pero escritura, eso le abriría la puerta tal vez a evangélico a decir, bueno, mira, a ver, si la sola escritura no es correcta, entonces ellos me puedo, no sé, poner a venerar imágenes. Vamos a poner un ejemplo. Pues yo no entiendo. veo eso para nada lógico. No, entiendo. Ah, cuando comenzaste tu pregunta dijiste que considerás inapropiado, corregime si no te interpreto correctamente, considerás inapropiado que por rechazar una postura automáticamente me incline hacia la otra. Creo que dijiste algo similar a esto, ¿no? Claro, respecto a religiones o a fe, Claro. ¿verdad? O a Sí, confesiones. Es totalmente. decir, porque Ahora, tú, ya, ok, dale. ¿cuál, o sea, si una, porque yo estoy convencido de que el cristianismo es verdad, ¿está bien? O sea, yo Claro, parto de la base de que Jesús evidentemente es Dios, que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, para mí el cristianismo es verdad. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas expresiones que dicen ser cristianas es aquella predicada por Cristo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, digo, bien, si el evangelicalismo a causa de la insuficiencia o a causa de no poder ser demostrada la sola escritura es falso, claro. ¿cuál podría ser otra opción aparte del catolicismo? Bueno, volvemos a lo mismo, yo creo. Te me congelaste, ¿eh? No Es, sé si me pasa a mí no, solamente, pero te me congeló, te oh, congelaste la oh, cámara. sí, sí, pero me sigues escuchando bien, ¿verdad? Ahora sí, ahí está, Ok, ahí no, está. sí, sí, no te preocupes, que mi cámara es inalámbrica y no sé por qué hoy me está sucediendo Tranqui, esto. no pasa Bien, nada. ok, sí. Bien, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, el cristianismo evangélico, supongamos que está equivocado en la sola escritura, lo que vuelvo y repito, nunca yo pusiera en tela de juicio. Ok, ahora, supongamos que la sola escritura no es correcta. Aún así, la sola escritura no siendo correcta es una base mucho más fuerte y fidedigna que cualquier otra fuente que se tenga por revelación. Porque, por ejemplo, nosotros mismos, yo estoy seguro que tú crees, yo te voy a hacer un video con, no me recuerdo el nombre, ¿verdad? Con Luis Joel, diciendo que la escritura puede tener problemas en las traducciones y las cosas. Ok, si la escritura puede tener problemas en las traducciones, es decir, que se han cambiado alguna palabra a lo largo de los siglos, claro, sabemos que Dios salvaguardó la doctrina, pero entendiendo que pudo haber tenido algún tipo de variaciones, interpolaciones, etcétera. Imaginemos ahora qué puede haber sucedido con la tradición oral. Es decir, si ponemos en tela de Me juicio, parece bueno la analogía que estás presentando, ¿no? si ponemos en tela de juicio que la base de solo creer en lo que está escrito produciría error o puede producir error, bueno, ¿qué sería entonces si a esto le sumamos una fuente de revelación que es mucho más extensa porque serían 2000 años? Y en Bueno, esos 2000 años pudo haber no solo, es decir, los errores de la escritura ya están, sí están, ¿verdad? En cuanto a las traducciones y a los copistas, ya está cerrado ya. Es decir, no se puede, la escritura no se puede, entre comillas, las copias no se puede equivocar más. De aquí en adelante yo creo que la escritura, yo voy a terminar, de aquí en adelante yo creo que la escritura se puede mejorar en el sentido de que puede haber una crítica más profunda y todas estas cosas. Pero respecto a la tradición, Pero como, a mí me parece, Eduardo, de que quizás vos y muchos otros no están entendiendo eh, la postura que defiendo. Y te explico por qué. Primero, quisiera hacer una salvedad. Vos arrancás diciendo, supongamos que la sola escritura no fuera correcta. Decís, igual claro, presenta un mejor fundamento que cualquier otra postura. Ahora, aun si no fuera correcta, vos parece que la preferís. Aun si no fuera correcta, en el contexto hipotético de que no fuera correcta, igualmente vos la preferís.
Pero si una doctrina no es correcta, es incorrecta. Vos estarías prefiriendo, en un escenario hipotético, estarías prefiriendo algo que vos mismo concedés que es incorrecto o que reconoces que podría ser incorrecto. Esto no parece ser muy cristiano, que digamos, en términos doctrinales. O sea, fíjate, a mí me parece, Eduardo, de que como también hiciste referencia, y corregime si te estoy malinterpretando, Claro, recién dijiste, no estoy dispuesto a poner como en tela de juicio la sola escritura, ¿no? Pero claro. ¿y si la sola escritura fuera una doctrina incorrecta, aún así la preferirías, tal y como lo mencionaste? Esto no me Bien, te parece respondo. ser cristiano. Por otro Sí, lado, te respondo. y con esto cierro Sí, que el último punto que me señalabas, claro. me decías, me presentabas el problema de los manuscritos, de las copias de los manuscritos, ¿no? Y me lo presentabas como si fuera un problema para la postura que ahora defiendo. El tema es que me parece que ese escenario que me presentás juega a mi favor. Y te cuento por qué. Claro. Porque yo no sé hasta qué punto hay una relación entre el problema que presentan los manuscritos que hemos encontrado respecto a su redacción y la sola escritura. ¿Cuál es la relación que hay entre la doctrina de la sola escritura y los manuscritos que tenemos en la actualidad? Ok. Parecen ser dos problemas distintos, uno de crítica textual y el otro netamente de doctrina bíblica. Entonces no Claro. hallo que en este planteo haya una relación. ¿Por qué digo? Ok. Porque, por dar un ejemplo, yo reconozco que hay dificultades que se presentan en los manuscritos que hemos hallado a la hora de compararlos entre ellos, ¿no? Es evidente que existen dificultades. Y no por eso, aún reconociendo dichas dificultades, no por eso dejo de creer que la Biblia es palabra de Dios, que el Nuevo Testamento es inspirado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vos a esto me lo vinculás de alguna manera con la tradición, yo estaría dispuesto a responderte que de la misma manera que, aún reconociendo que entre manuscritos hallados, descubiertos, hay dificultades, y yo puedo creer que pese a las dificultades, la Biblia es palabra de Dios, en la tradición pasa exactamente lo mismo. Pese a las dificultades históricas que se pueden llegar a presentar respecto a ciertos testimonios, eso no me inhabilita a mí a creer de que esa es otra vía de revelación que Dios Hijo ha dejado. Entonces me parece que el planteo que vos haces en realidad me favorece. No te estoy escuchando, está muteado. Ok. No, no, para nada. A ver, mira, te explico. En el caso hipotético que la sola escritura fuese incorrecto, incorrecta, tú estás también lanzando un caso hipotético de que yo descubriese, ¿verdad? Que si estuviera seguro de que es incorrecta. Ahora, en el caso hipotético de que la sola escritura fuera incorrecta y que yo descubriese, es decir, que tuviera las pruebas de que es incorrecta, que sería algo para mí alucinantemente muy difícil de probar, y te voy a decir por qué. Tú has dado el mejor ejemplo cuando tú mismo pones el ejemplo de que a pesar de que hay problemas en los manuscritos, tú sigues creyendo que la Biblia es palabra de Dios. Es decir, porque tú te des cuenta de que los manuscritos tienen algún problema, y eso sería grave, porque en realidad podemos presentarnos ante algo que no fuera palabra de Dios, porque ya está cambiado. Si yo dije, la casa es roja, y luego alguien escribió la casa es azul, esa no es la palabra de Eduardo. ¿Ok? Pero aún así, tú refieres, ¿verdad? Que aunque tú sepas que pueden haber o hay problemas en los manuscritos, aún así tú entiendes que la Biblia tiene una base muy fuerte, demasiado fuerte, para tú poner en duda que es la palabra de Dios. Entonces, asimismo,
si yo me diera cuenta en el caso hipotético de que la sola escritura fuese algo incorrecto, yo tengo que saber por qué sería incorrecto, ¿verdad? Puede ser incorrecto por muchas razones. Una, porque la escritura tuviera errores, y ahí es donde voy al segundo punto que tú me das, que dices que no hay es decir, relación entre la fidelidad de los manuscritos y la sola escritura. Sí la hay, porque entre más fieles son los manuscritos, pues entonces asentar la fe de uno en la sola escritura, eso asume, ¿verdad?, que tiene mucho más valor y cobra mucho más valor algo. Si tú te estás guiando por un libro de historia y ese libro de historia está perfectamente adecuado, o, ¿verdad?, o un manual de geografía, si tú quieres encontrar un tesoro y un mapa está muy bien hecho, bueno, con toda seguridad, tú mejor te guías por ese mapa que por el consejo de las personas, porque ya tú tienes un mapa que está muy bien hecho. Ok, entonces, entre mejor sea la escritura, pues yo me viera mucho más fortalecido en creer en la sola escritura. Ahora, por el de la segunda forma que la sola escritura pudiera ser incorrecto, es que literalmente tuviéramos prueba de que hay una segunda fuente de revelación. Tú no puedes concebir que la sola escritura es incorrecta antes de probar que hay otra fuente de revelación fidedigna de la palabra de Dios. Porque si fueran conjeturas simplemente. Porque esto pudiera seguir creciendo al nunca acabar. Alguien te puede decir, mira, entonces la escritura y la tradición y el magisterio son palabra de Dios, pero espérate que no solamente eso, sino también otra fuente de revelación. Bueno, ¿qué te dice a ti que también no hay otra? ¿Y qué te dice a ti que también no hay una cuarta? ¿Y qué te dice a ti que también no hay una quinta? ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué tú tienes 3 fuentes de revelación solamente y no tienes 4? Para tú creer que esas 3 fuentes de revelación que tú tienes incorrecta, tú necesitas encontrar una cuarta que sea validada. Por lo tanto, tú decir que has encontrado que la sola escritura es incorrecta, sin poder probar que la tradición es una fuente fidedigna de la palabra de Dios, yo creo eso completamente sin sentido. Por eso entonces, aunque yo entendiese que existiese una, vamos a decir, una duda razonable respecto a la sola escritura, yo no puedo dar un paso hacia otra fuente de revelación sin haber probado que la otra fuente de revelación es palabra de Dios. Ahora, si tú me logras probar que la otra fuente de revelación es palabra de Dios a tal punto, ¿verdad?, como tú crees de la escritura, que aún teniendo problemas de copistas y copistas y copistas, tú te sientes completamente confiado. Bien, entonces sí tendría sentido de que no es cristiano o no fuese cristiano porque no fuese algo como realmente buscar la verdad, que yo permaneciese en la sola escritura. Pero hasta que tú no me pudieras probar, es como un refrán que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Hasta que tú no puedes probar lo segundo, yo nunca saldría de lo primero, porque yo sí sé que esto es palabra de Dios. Bueno, ahí creo que hay muchas cosas para decir. Primero, yo para defender la sola escritura jamás utilizaría un refrán como el que acabas de usar, ¿no? Mejor malo conocido que peor por conocer, ¿no? Porque ahí estás como que de alguna manera justificando la postura inicial donde decías, bueno, aun si no fuera correcta, yo no me movería de acá. O sea, nuevamente, aun si tuvieras las razones para dejar de creer en la sola escritura, vos no lo harías. Y esto me movería. Parece... Bueno, pero pará, ahora déjame cerrar a mí. Ya. Esto es lo que a mí me resulta problemático de lo que estás diciendo, porque decís, aún si tuviera razones para no creer que fuera correcto, para creer que es incorrecto, no me movería, no dejaría esta creencia. Y cerrás esta idea con el refrán, ¿no? Mejor malo conocido que peor por conocer. Pero por otro lado,
decís nuevamente, ¿no? Es como que desde mi humilde punto de vista mezclas el problema de la fidelidad, perdón, de los manuscritos con el tema de la sola escritura. Ahora, al inicio vos decías, bien, si una cosa, si por dar un ejemplo, en el evangelicalismo no hallás la verdad o hallás falencias en sus doctrinas fundamentales, eso no te justifica asaltarte al catolicismo. Básicamente fue lo que dijiste, si no corregime si te estoy malinterpretando. Ahora, renuevo la pregunta, nuevamente, reitero la pregunta y digo, bueno, ¿cuál es la opción entonces? Si la sola escritura es falsa como doctrina, el evangelicalismo se cae. Si esto a mí no me justifica saltar al catolicismo, mi pregunta honesta sería, ¿cuál es la tercera opción? ¿Cuál es la opción que debería analizar si no es una ni la otra? ¿Cuál es la otra opción? Por otro lado, volviendo al tema de la fidelidad de los manuscritos, ¿no? Vos me decís, bueno, está bien, aún reconociendo que existen estos problemas en los manuscritos, no dejo de creer que la Biblia es palabra de Dios, sí, pero ahí vos me parece que apuntaste contra un muñeco de paja, porque todo ese argumento es para de alguna manera derribar la creencia de que la Biblia no es palabra de Dios, pero en ningún momento yo me atrevería a decir eso. El problema de los manuscritos y su fidelidad o la fidelidad que nosotros esperaríamos hallar en las copias que tenemos de los manuscritos, en definitiva serían garantía para creer que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, no de la sola escritura. La sola escritura es otra cosa. ¿Se entiende? Que está relacionada, obviamente, con la creencia en la inspiración de los documentos. Pero el problema que vos estás planteando es para defender la creencia en la inspiración de los documentos. El hecho de que estos manuscritos sean hallados fieles es porque Dios de alguna manera es su autor. Pero acá no estamos discutiendo la inspiración del Nuevo Testamento. Lo que estamos discutiendo es la sola escritura, que es una doctrina que depende de la inspiración, pero no viceversa. Entonces, creo que de alguna manera estás combatiendo ahí un caballo, un muñeco de paja. Recuerden, yo creo en la inspiración de los documentos del Nuevo Testamento. Yo creo que son palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las razones que debería yo tener en consideración para creer en la doctrina de la sola escritura? Bueno, ahí me parece que quien tiene la carga de la prueba, en este caso sos vos. Vos tenés que presentar razones para creer o para hacernos creer, persuadirnos en que la sola escritura es una doctrina bíblica. Y ahí me siento y espero. Claro. Mira, ok, te explico. Es posible que no me hayas entendido bien. No. Ahora te voy a ir para la otra opción, ¿verdad? Pero primero te voy a explicar, te voy a aclarar esto. Dale. Yo no puse el ejemplo de la fidelidad de los manuscritos porque yo esté combatiendo el muñeco de paja de que la palabra de Dios no sea sola escritura, ¿verdad? No. Sino que la fidelidad de los manuscritos hace aún más fuerte la sola escritura. ¿Por qué razón? Pongamos el ejemplo del catecismo católico. ¿Por qué razón tú crees en lo que te dice el catecismo católico o el magisterio católico? Sin lugar a dudas, por la fidelidad de este. Porque tú no puedes sentar tu confianza en la fidelidad, en el magisterio, si no hay fidelidad en el mismo. Ahora, entre más fidelidad existe en el magisterio, con toda seguridad es una fuente más confiable para seguir. Recuerda esto, Santi. Todo cristiano, sea evangélico, católico, se mueve a través de la fe. Entonces, tú crees en la fidelidad de la iglesia. Tú crees en la infalibilidad del magisterio católico. Porque de otra forma tú no lo considerarías revelación de Dios. Tú lo considerarías una enseñanza, algo útil, pero no lo considerarías una fuente digna de seguir. Entonces, la escritura tiene algo, y es que nosotros podemos constatar a miles de manuscritos para decir, hey, en esto que nosotros estamos creyendo, tenemos cómo constatar que es fiel. Bien, ahora,
Si nos vamos a las alternativas, no podemos constatar su fidelidad porque no hay métodos comparativos. Entonces, nosotros tenemos que decidir como cristianos en qué ponemos nuestra confianza. Y la validación de una fuente, eso ejerce una fuerza mayor para que nosotros pongamos nuestra confianza en esa fuente. Ahora, te explico qué es la sola escritura. La sola escritura no solo se refuerza en esto, en la fidelidad de ella, de la escritura, sino en la infidelidad de las otras fuentes. Entre más podamos constatar nosotros que la sola escritura es fiel y menos podamos constatar nosotros que las demás fuentes lo son, es claro que la sola escritura toma más fuerza. ¿Cómo tú pudieras comprobar que la tradición oral se ha transmitido fielmente si en cuanto a la escrita, que es mucho más difícil de corromper, ha habido problemas? ¿Cómo tú me pudieras decir a mí, a ver, Eduardo, yo te puedo comprobar a ti, como tú puedes comprobar, y tú también, Santi, porque sé que defiendes la inspiración de la escritura. Tú puedes defender la inspiración de la escritura, pero ¿cómo tú defenderías la inspiración de la tradición? Simplemente por fe. Es decir, es una cuestión solamente filosófica. Tú crees en eso. Ahora, en la sola escritura yo creo en eso y tengo medios para comprobar su fidelidad. En cuanto a la tradición, tú no tienes medio para comprobar su fidelidad porque no hay nada que te diga. Espérate, que yo encontré ahora algo que dijeron los apóstoles y compruebo que lo que enseña hoy la Iglesia Católica es exactamente lo mismo. Pero mañana podemos encontrar manuscritos cada vez más antiguos de estas escrituras y podemos constatar mayor la fidelidad de ellas. Entonces, respecto a lo último te voy a decir, respecto a cuál es la otra opción, esto, Santi, creo que debemos de tenerlo en este punto, porque esto es importante. Me nace nueva, te traigo la duda primera que te puse, porque tú creas que una doctrina de una fe, de una confesión es incorrecta, eso no te dice a ti que te puedes pasar para la otra, a no ser que tú compruebes que en la otra no hay errores. Ok, entonces tú dices que al tú haber comprobado que la sola escritura hipotética y supuestamente es errónea, te has pasado, pero tú dijiste que tú no conoces todavía todo el catolicismo. Entonces tú te pasaste porque supuestamente detectaste un error en un lado que tú sí conoces. Por un lado, que al tú no conocer, tú no puedes a mí venderme esa opción como algo sin errores porque no la conoces. Si yo honestamente te digo a ti, Santiago, ¿cómo tú me vendes el catolicismo? Es decir, ¿cómo tú me lo vendes? Ya yo sé, mira, hasta yo detecté el error en la sola escritura. Pero ahora yo quiero elegir tu opción. ¿Cómo tú me lo vendes? Porque si yo me salgo porque algo tiene un error, yo tengo que entrar en algo que no lo tenga. Claro. Porque entonces, ¿por qué me voy a ir de una casa que se gotea el techo cuando llueve para ir para otra que igual tiene la gotera? Estamos de acuerdo. Entonces, lo último que te voy a decir, respecto a la otra opción, yo tendría otra opción, pusiera en el rango de posibilidades una opción más. Si yo detecto que en esa otra opción no existen errores, ¿cuál sería la pregunta que yo te hago? Es, fuera del cristianismo evangélico, ¿cuál es la otra opción que no tiene errores? Bien, buenísimo, buenísimo. Antes de tratar de responder, ¿qué crees respecto a la sola escritura? ¿Qué creo? Ajá. ¿O estoy completamente confiado en ella? No. Me refiero a explícame qué es la doctrina de la sola el concepto. escritura. Ok, sí, el concepto. Ok. Perfecto. El concepto de sola escritura no es que nosotros solamente creemos en la escritura, sino más bien que la escritura es el único canon o regla para nosotros poder medir lo que creemos.
porque sin dudas la iglesia evangélica también tiene tradiciones, múltiples tradiciones tiene. No sé, hay iglesias que celebran Navidad, eso no está en la Escritura. Celebrar Semana Santa, eso no está en la Escritura. Ok, ahora, cuando algo choca con lo que está escrito, entonces como esa Escritura es el canon, es la única regla de fe, moral y doctrina, por lo tanto, entonces yo me veo sometido a guardar la Escritura y a desechar lo que ella contradiga. Ok, Pero no es que sea lo único que creamos. pero yo capaz que no soy capaz de entenderte. Por un lado me decís, es nuestra única regla, pero por el otro lado me ¿Regla? decís, no es lo único que creemos. ¿Qué significa regla? Lo que te mide si algo es correcto o no. No necesariamente tú crees en las reglas solamente. Simplemente cuando alguien te pone una idea, tú la sometes a esas reglas. A ver, Y ¿me tú dices, podrías ok, dar un ejemplo? ¿Me podrías dar un ejemplo de algo que creas, pero que no sea parte de esa regla? algo que crea Y que que no no sea sea parte de la parte regla. ¿Me podrías dar de un esa ejemplo? regla, bueno, por ejemplo, la propia liturgia del culto cristiano. En la Biblia no se menciona liturgia ninguna, simplemente se mencionan las prácticas, no cómo se practican. Ok, todo lo que se hace en la liturgia de un culto cristiano y también católico es simplemente pues tradición, porque la iglesia, en la Biblia solamente está Pero qué, que la pero- Eucaristía, el bautismo, pero no se dice cómo bautizarse, no se dice nada. Por ejemplo, nosotros, el bautismo cristiano, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En realidad, ese tipo de bautismo que está en Mateo 28:19 no dice la Biblia cómo practicarlo. No lo dice, Te simplemente. entiendo. Estoy de acuerdo con vos. El cómo creo que es parte de la tradición. Ahora, vos me decís, bien, yo en realidad te pido un ejemplo de algo que no forme parte de esa regla y que lo creas. Luego me decís, bueno, por dar un ejemplo, la liturgia. ¿Qué es lo que crees respecto a la liturgia? Porque, a ver, entiéndase la lógica de esto. Vos me estás diciendo que la única regla es la escritura. Ok. Por ejemplo, te ¿Qué clase pongo, de creencia solo hay? los bautizados pueden participar de la Santa Cena. Ok, eso no está en la Escritura. Y Eso eso está lo en la crees. vida, Eso lo creo. Yo no le Lo doy, crees. yo no le doy Santa Cena a nadie que no esté bautizado. Ok. Y eso lo crees, pero podría ser discutible. Sí, porque no es un mandato escritural. Ok. Ahora, ¿por qué cabe en el Pero canon? esto, perdón, Lo perdón. último, te explico, lo último, Dale. espérate. ¿Por qué cabe en el canon? Porque el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que cada uno tiene que examinarse a sí mismo. Ok, entonces un cristiano que todavía no haya bajado No, a no, las aguas del entiendo. Y bautismo, estoy de acuerdo ya, con vos. Cuando era evangélico yo también pensaba de la misma manera. Quédate ya, tranquilo, te entiendo. ok. Ahora, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve creer en esa clase de cosas si en definitiva otra persona puede tener otra opinión respecto al mismo tema? ¿No estarías cayendo en un tipo de relativismo? No, yo no pienso. Yo creo que la interpretación siempre es relativa, aunque no se quiera. Cualquier interpretación es relativa. La interpretación que da la Iglesia Católica a ciertos y determinados textos ha cambiado a lo largo de la historia. Agustín pensaba de una forma, Tomás de Aquino con la escolástica pensó de otra y el Vaticano II de otra. ¿Crees que Y realmente, es un normal. crees que realmente es importante el hecho de que solo personas bautizadas puedan acceder a la cena del Señor? ¿Crees que eso es realmente importante? Yo creo que sí, porque guarda el precepto bíblico de cuidar a esas almas de que no vayan a enfermar o a morir por causa, ¿verdad?, de que no estén obedeciendo el mandamiento. Entonces, si la escritura me dice cuidado, porque si lo comen indignamente pueden sufrir daño, yo digo, bien, ahí no dice por qué, pero ya esta persona me presenta un problema que no se ha bautizado. ¿Por qué no se ha Mm. bautizado si el bautismo es libre? Si no cobramos, vamos a bautizar todo lo mismo. Si no lo ha hecho, pues entonces a mí me dice que tenga cuidado y no lo haga.
Es que yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? De hecho, reitero, cuando era evangélico, enseñaba exactamente lo mismo que estás enseñando vos. Ahora, reitero, ¿no crees que eso, dejarlo abierto a la discusión y dejarlo a la relativa interpretación, es peligroso? O sea, vos mismo por un lado me estás diciendo, che, es realmente importante. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña esto, el discernir el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Y yo estoy de acuerdo con vos, pero decís estar abierto a poder discutirlo y adoptás una postura relativista respecto a esa interpretación de algo que es fundamental y hasta peligroso practicarlo de forma incorrecta. Yo calculo de que vos, como yo en su momento, considerás que es peligroso darle a cualquier persona la cena del Señor, no estando bautizado. Entonces, ¿no considerás de que al ser iglesia del Señor, luz del mundo, baluarte de verdad, de alguna manera relativizar estos temas tan peligrosos para las almas, es realmente peligroso? Sí, ok, no es que yo los relativice, es que la iglesia a lo largo del tiempo ha tenido que interpretar todos estos temas porque no están allí, ¿verdad? En las escrituras. Posiblemente por eso se escribió la Didache. Ok, si se escribió la Didache era porque pues posiblemente algunas congregaciones lo hacían de una forma, otras congregaciones lo hacían de otra, y se escribió como especie de un catecismo, vamos a decir de esta forma, para que